Fede, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, nos encontramos en la Reserva Natural Vaquería de la Universidad Nacional de Córdoba para contarles un poco esto que ustedes recién adelantaban. En Córdoba se quemaron cerca de 80.000 hectáreas en lo que va del año, y cuando uno ve las imágenes del paso del fuego, observa toda esta situación de ceniza, quemado, con la sensación de que esto no se va a recuperar. Pero es importante, si está interesado en recuperar la vegetación, en mejorar un poco la calidad de vida en esta provincia, de la vegetación y de los animales y también de la población, que preste atención a algunos tips y a algunas cuestiones que vamos a hablar con especialistas. Miren, en esta reserva le vamos a dar un ejemplo. Tenemos los árboles llamados molle. El primer árbol que vamos a ver es un árbol que se quemó hace 5 años, y fíjense cómo queda la especie del esqueleto, pero con un rebrote alrededor. Bueno, esto pasaron 5 años para que el árbol empiece nuevamente a resurgir. Si nos vamos un poquito más hacia la izquierda, podemos ver un árbol que se quemó y con la intensidad todavía no ha podido resurgir. Hay muchos efectos similares a esto, depende de la intensidad de los incendios. Y un poquito más atrás vemos un molle que no fue afectado por los incendios, para que ustedes puedan ver la comparación de qué pasa cuando una especie, un árbol se quema, qué pasa con el pasar del tiempo y además cómo debería estar. Vamos a hablar con Joaquín Piedrabuena, quien es guardaparque de la Reserva Natural Vaquería de la Universidad Nacional de Córdoba. Antes que nada, bueno, saludarte. Estuvimos hablando un poco de todo antes de este móvil. ¿Y qué cosas importantes tiene que tener la gente en cuenta a la hora de se quemó algo? ¿Qué debo hacer? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todos por allá. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que cuidar o tener en cuenta apenas un lugar se quema, sufre un incendio, y es cuidar el suelo. El suelo es lo que más sufre apenas un incendio ocurre. Pensemos que el suelo, después de un incendio, queda como la piel de una persona apenas se quema, bueno, con ese nivel de sensibilidad y de fragilidad. Entonces tenemos que cuidarlo. La mejor forma de cuidarlo rápidamente, en el corto plazo, es evitar transitar por esos lugares, tanto personas como animales. Por ahí lo más difícil son los animales, porque todos los lugares donde se queman, en general, hay ganadería. Entonces, bueno, es un poco difícil eso, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo de hacerlo efectivo, de hacerlo, claro. Otra cosa que podemos hacer en lo inmediato es trabajar sobre los bordes que se quemaron, observando si hay, por ejemplo, especies exóticas invasoras. Si en los límites cercanos donde hubo incendios hay especies exóticas, hay que tratar de combatir esas especies, porque los lugares que recién se queman son sitios muy susceptibles para el avance de esas especies exóticas, lo cual va a impedir o va a dificultar la recuperación de ese ecosistema. Otra cosa que me parece muy útil que pueden hacer las personas desde sus casas, si viven en lugares que se quemaron hace poco, o en realidad estaría bueno que lo hagan siempre, es plantar plantas nativas, porque de esa manera vamos a estar llenando, digamos, de plantas nativas los lugares donde nosotros vivimos, que van a también aportar semillas y formas para que se regenere los sectores invadidos. Y por último, así como a corto plazo, estaría muy bueno que las personas se involucren, que se informen, que busquen grupos, agrupaciones, asociaciones, personas que se están dedicando a la restauración ecológica. Aquí en Córdoba tenemos Ecosistemas Argentinos, a Futuro Córdoba, hay grupos que se están dedicando bastante a eso, entonces acercarse a esos grupos nos va a permitir canalizar todas estas ganas que tenemos de ayudar a nuestro ecosistema, pero de la mejor manera posible. Hay que aprovechar estas ganas para hacerlo de manera correcta. ¿Cuánto tiempo demora en recuperar todo esto? Bueno, todo depende cómo era el lugar que se quemó, ¿no? Un pastizal, donde solo hay pastos, en general en 1 año y medio, 2 años, uno casi no nota de que hubo un incendio. En el caso de un matorral, que estamos hablando de un sitio parecido al que estamos nosotros acá, dominado por ejemplares leñosos de 2, 3 metros de alto, espinillos y otras especies, eso demora un poco más. En general, esto es muy aproximado, entre unos 5 y 10 años, uno a veces no nota que ahí hubo un incendio. Esto no significa que no pasa nada que se queme, ¿no? Es decir, cuando hay un incendio, esos años que tardan en recuperarse, hay procesos de degradación. Por ejemplo, hay degradación del suelo, hay disminución de biodiversidad. Pero lo que me gustaría rescatar es que no es un sitio que se pierde.
Es un sitio que se degrada y que si nosotros lo acompañamos y lo ayudamos a recuperarse con algunas de estas cosas que mencioné, en unos años podemos volver a tener algo parecido a lo que teníamos antes de que se quemara. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Detrás tuyo tenemos un ejemplo de un sector que se quemó hace 5 años. Exacto. Y se está empezando a recuperar con trabajo de todos, ¿no? Exacto. Acá, por ejemplo, este muelle grande que vemos acá atrás fue quemado muy fuerte. Acá el incendio fue duro. Pero aunque parezca muerto, si ustedes ven, me voy a acercar rápido. Les voy a mostrar. Todas estas ramas son rebrotes de este muelle. ¿Sí? No es un árbol muerto, es un árbol que por supuesto perdió su estructura principal, pero que si nosotros logramos que este lugar no se vuelva a quemar, digamos, en unos años, este muelle va a volver a ocupar el lugar que tenía. Es decir, no ha muerto, sino que, bueno, se está recuperando, está rebrotando. ¿Y estas especies? Sí. Tratar de eliminarlas. Sí, acá también podemos mencionar algo que podemos hacer ya a mediano plazo. Este lugar se quemó hace 5 años, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos el suelo bien cubierto, nosotros podemos ya venir a hacer cosas. Lo que pasó acá, en este lugar no teníamos especies exóticas invasoras, y después del incendio del 2019 apareció esta especie. Ahí les muestro la florcita, ¿sí? Se llama bandera española, es el nombre común, lantana cámara, el nombre científico. Todos estos ejemplares aparecieron después del incendio. Bueno, eso es algo que también podemos hacer unos años después, ya después del primero o segundo año, ir a chequear que el lugar no esté siendo colonizado por especies exóticas. Y ese es el momento de combatirlas. ¿Sí? Fácil. Muchísimas gracias, Joaquín. No, de nada. Joaquín Piedrabuena, entonces, lo decíamos, guardaparque de la Reserva Natural Vaquería de la Universidad Nacional de Córdoba, con todas estas cuestiones. Miren qué interesante, ¿no? Tantas cosas que uno habla, que si hay que sembrar, si no hay que sembrar, todas estas cosas a tener en cuenta, lo que viene sucediendo, por ejemplo, y lo estuvimos mostrando ayer mismo en Capilla del Monte, que podemos observar superficies quemadas. Bueno, hay 4 tips claves entonces, ¿sí? Tratar de no transitar la zona, plantar especies nativas, cortar si hay exóticas, otras especies, como parte importante. Y después, por supuesto que es un proceso que demanda muchos años. Recién le mostramos este lugar, vamos 5 años de un incendio y todavía sigue en ese proceso. Adelante ustedes.